Economía y mercados, panorama postelectoral. Ya están aquí Ricardo Arriazu, socio fundador de Arriazu Macroanalistas. Va a estar moderando Florencia Donovan. Del señor Ricardo Arriazu podemos decir que es economista argentino de vasta experiencia internacional. Completó estudios de grado y de posgrado en las universidades de Tucumán, Cuyo y Minnesota. Es socio fundador del estudio Arriazu Macroanalistas, ex Arriazu y Asociados, firma especializada en análisis económico internacional y finanzas, con clientes en Argentina y otros países. Es autor de más de 40 libros y artículos. De esta manera comienza el último panel de la tarde, entonces, Economía y Mercados, panorama postelectoral. Muchas gracias. Ricardo, ¿qué es la economía para nosotros? Qué pavada lo que te toca a vos, ¿no? Te dejo para que nos des una clase y además queremos todos saber qué va a pasar. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Cuando me invitaron, esta iba a ser una mesa redonda. Caputo iba a hablar de los mercados, Álvarez Agis iba a hablar del futuro, y yo tenía la fácil tarea de hablar de los problemas estructurales. No vinieron. Entonces ahora tengo que hablar de los problemas estructurales, de los mercados, y tengo que hablar del futuro, para lo cual lo único que pude hacer es tomar una bola de cristal que me regalaron cuando cumplí 50 años y tratar de ver, digamos, si puedo adivinar algo de lo que va a pasar. Yo voy a comenzar con el tema estructural. Nuestro verdadero problema es que llevamos un siglo de decadencia relativa, con todo tipo de gobierno, todo tipo de política. Este es el PBI per cápita de Argentina, puesto en paridad de poder de compra. Acá se me fue de acá, no puedo verlo. Va. Y esta es la relación entre nuestro PBI per cápita y el promedio mundial del PBI per cápita. En nuestra época de oro, donde éramos la China de fines del siglo XIX, teníamos 2,6 veces el promedio mundial. Y hoy en día tenemos menos de 30% por encima del promedio mundial. Es un caso total de fracaso. Fracaso colectivo de la dirigencia y de toda nuestra sociedad. Obviamente, tiene efecto en la pobreza. Esta es la serie histórica, digamos, de Ferreres. Luego hubo algunos problemas de mediciones. Y esto es ahora. Lo que ustedes van a ver es que cada vez que hay una crisis, la pobreza sube entre 5 a 10 puntos. Digamos, y después baja, pero baja poco. ¿Por qué tenemos este comportamiento? Esto es lo que se llama la contabilidad del crecimiento. Hay 3 factores que explican cuánto crecemos. El crecimiento del empleo y la calidad de la mano de obra, el crecimiento del stock de capital, es decir, la inversión menos la depreciación y la calidad de la inversión, y lo que se llama la productividad total de los factores, que es un residuo que tiene que ver con la organización de los factores y, por ejemplo, cuando hay una recesión, por definición yo tengo los mismos recursos, pero tengo caída de actividad, entonces eso me va a dar, digamos, productividad negativa. Si ustedes miran, el promedio histórico de Argentina depende del tamaño de la serie de crecimiento, 2,2 desde el 97, 2,6 desde el 93. Si miran la contribución de la mano de obra, 0,7, 0,8. Un país desarrollado, por cada punto del producto crece 0,2 el empleo. En un emergente, como la mano de obra es más barata y el capital más caro, 0,4. En Argentina, entre 0 y 0,1. En Argentina es un mal negocio tomar empleados. Y eso agrava la pobreza. Y eso tiene que ver con el costo laboral, con las regulaciones, con la industria del juicio, con toda la conflictividad.
Si miran capital físico, van a ver cómo tenemos muy poca inversión, que esa es una de las grandes tragedias en la Argentina. Todo el mundo pide por más consumo, digamos, pero más consumo significa menos ahorro y por lo tanto significa menos inversión y menos crecimiento. Pero además lo que invertimos lo invertimos muy mal. Yo siempre doy el ejemplo, si a ustedes les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a ir a producir café en la Antártida? ¿Qué me contestarían ustedes? Esa es una mala respuesta, es que hay para mí. ¿Ok? Y si me dan transporte gratis de humus, me dan crédito gratis para construir un invernadero, gas gratis, luego me dan un reintegro para exportar café desde la Antártida, yo voy a ir a la Antártida. Eso es un pésimo negocio para el país, pero es la reacción que tiene las empresas a los incentivos. Ahora, si ustedes creen que es una exageración, recorran Argentina y vean todos los proyectos magníficos que hemos tenido a lo largo de la historia y va a ver que estamos llenos de proyectos de café en la Antártida. Y el último tiene que ver con la productividad total de los factores es negativa. ¿Y por qué es negativa? Por los ciclos económicos y por la mala organización industrial. Entonces, nosotros para bajar la pobreza al 10% en 20 años, necesitamos duplicar la tasa de crecimiento actual. Y para eso necesitamos, primero que nada, condición necesaria pero no suficiente, restaurar los equilibrios macroeconómicos. No puede haber déficit fiscal, no puede haber déficit externo, hay que erradicar la inflación, tiene que haber seguridad jurídica y normas estables. Pero esa es condición necesaria. Luego tenemos que hacer todos los cambios estructurales, digamos, que se requieren para que estas variables realmente crezcan. Esta es la tasa de crecimiento desde el principio del siglo pasado en la Argentina. Es lo que yo llamo, digamos, el electrocardiograma de los argentinos. No hay ningún país del mundo que tenga esta volatilidad. El que no entiende volatilidad no puede sobrevivir en la Argentina. Por lo tanto, acá tenemos que tener un expertise que no sirve para nada, porque no mejora realmente el estándar de vida de los argentinos. Es una expertise para hacer solamente sobrevivir. Ahora, miren los últimos, desde el 2009 para acá. Es un serrucho, directamente. Esta es la tasa de ahorro de la Argentina desde el 1900. La tasa de ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Nos hemos dedicado a consumir, como yo dije el otro día, nos comimos la gallina de los huevos de oro y el cajón también. Y esta es la tasa de inversión, porque yo no puedo invertir si no tengo ahorro interno, porque si no tengo ahorro interno voy a tener un déficit externo. Y si tengo un déficit externo, por definición voy a tener una crisis. Esta es la tasa de inversión, luego volvió a aparecer. Estos son los términos de intercambio de Argentina, cociente entre exportaciones e importaciones, donde claramente cuando nos mejoran, estamos todo bien. Yo siempre digo, los mejores términos de intercambio fueron 46, 48, 72, 74, 2004, 2011. Si quieren asociarlo con la política, no tienen ningún problema. ¿Okay? Es exactamente lo que pasó con la política. Este es el valor de la cosecha en la Argentina y esta es la tasa de crecimiento del PBI. Parece mentira, pero todavía, digamos, gran parte del crecimiento argentino está dado por el valor de la cosecha, que tiene que ver con volúmenes y que tiene que ver con precios. Esto es lo que tenemos que solucionar. Ya hablé de lo estructural. No tiene nada que ver con ser competitivo. Yo puedo ser competitivo y ser un gran gastador y tengo déficit, Estados Unidos. Yo puedo ser no competitivo y soy un mísero y no gaste, tengo superávit. Lo que ustedes van a ver que al 2017 teníamos 5,1% del producto, 31 mil millones de déficit. El país vivía 31 mil millones de dólares por encima de su ingreso. Y todo el mundo creía que estábamos en un ajuste salvaje. En realidad lo que hicimos es aumentar el gasto. ¿Qué gasto? Básicamente el gasto público, para comprar votos, con la idea que se ganaban las elecciones del 2017 y tenemos todos los problemas. Todas las crisis argentinas son exactamente igual. Para gastar de más, alguien me tiene que prestar. Nos endeudamos. Ya sea porque sobra plata en el mundo, o porque, digamos, subieron los precios internacionales, o porque soy rubio de ojos azules.
Y al cabo de un tiempo, el acreedor dice, este no me va a pagar. Y sale corriendo. Y igual que ustedes en la empresa, igual que ustedes en la familia, cuando eso pasa, automáticamente tienen que bajar el gasto. No tiene ninguna posibilidad el gobierno de evitarlo. Lo que tiene que haber hecho es no haber gastado de más. Pero todas las crisis argentinas, absolutamente todas son iguales. Yo escribí un libro en el 2003, Lecciones de la crisis argentina, básicamente diciendo vamos a volver a repetir los mismos errores. Y los hicimos. Quiero agregarle que la crisis de Brasil del 2001 y del 2003 es idéntica, la crisis de Grecia es idéntica, la de España es idéntica, digamos, siempre es lo mismo. La única diferencia es que como nosotros hemos defaulteado 7 veces, cantando el himno nacional y la marcha peronista, digamos, claramente cada vez que pasa esto, la gente sale corriendo y no nos tiene paciencia. Ahora el ajuste estaba casi terminado. Pero no solo eso. Esto se juntó, estos son todos los factores que cambian la demanda interna. Tuvimos sequía. Me dejaron de prestar. 23 de abril del año pasado puse un impuesto demagógico a los activos financieros justo cuando el mundo subía la tasa de interés y los vecinos devaluaban. El sistema financiero dejó de prestar y el gobierno ajustó. Fue una baja del gasto de 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares. Cuando entra plata, yo aumento mi gasto en exportable, bajan las exportaciones. Aumento mi gasto en importable, suben las importaciones, se deteriora el sector externo. Y aumento mi gasto en no comerciable, sube actividad económica, sube el empleo, sube la recaudación, todo fantástico. Cuando se van los capitales, yo tengo que bajar el gasto. Dejo de comprar exportables, suben las exportaciones. Dejo de comprar importables, se desploman las importaciones. Dejo de comprar no comerciables, cae actividad económica, cae, digamos, empleo, cae la recaudación, cae la riqueza de los argentinos. Y en esa circunstancia, por no haber hecho en el 2016 lo que habría que haber hecho, el mercado se lo hizo en el 2018. Y el gobierno no tenía ninguna alternativa, porque a menos que venga alguien y me diga, toma 50.000 millones de dólares para que gaste, digamos, y nadie me lo va a dar, digamos, no puedo gastar. Y ahí tienen el resultado de las elecciones, todo el tema de los indicadores que andan mal. Sí, los indicadores andan mal, pero uno lo podía predecir de antes que iban a andar mal. El ajuste ya estaba terminando, pero las expectativas negativas generan sobreajuste. Voy a mostrar. Este es el resultado fiscal acumulado y ahora estamos ahí. Estábamos, ya no estamos. Esta es la cuenta corriente de la balanza de pago base caja. Estábamos en superávit y esta es la cuenta capital. Obviamente al día siguiente de las PASO, ¡pum!, se dio vuelta todo. Este es el PBI. Cayó 2009, cayó 2012, cayó 2014, cayó 2016, cayó 2018. Estaba comenzando a mejorar. Si miran el PBI, creció 0,6% en el segundo trimestre. Y todas las variables estaban comenzando gradualmente a ajustarse. Ahí tienen por sectores. Claro, el que más creció es el campo porque vino de una sequía a una cosecha récord. Vaca Muerta contribuyó para que también haya otros sectores y el resto seguía en negativo, pero bajando el negativo. Esto es lo mismo, digamos, que alguien digamos, que quiso cruzar un río, le preguntó a un vaquiano cuánto es la profundidad media y le dijo 1,5 metros. Claro, se metió, esa es la profundidad media. En el medio, digamos, eran 3 metros de profundidad, ahí se ahogó en el medio. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Ahora miren esto, este es el PBI per cápita de Argentina, desde el 93 para acá. Con el mismo nivel del PBI per cápita del 2019. Pero la gente quiere vivir mejor. Pero la torta no crece. El tamaño total de la torta desde el 98 para acá creció 35% y per cápita 11%. ¿Cómo hago yo para dar todo lo que la gente pretende si la torta no crece? La esencia es que la torta crezca, pero que crezca de manera ordenada, con inversión, con eficiencia y compañía. Este es el costo laboral unitario en dólares que toma en cuenta productividad, tipo de cambio y todo. Quisiera que observen lo siguiente. 2001, López Murphy quiso bajar 13%
el salario y lo corrieron. Y después cayó 70% y aplaudimos. Después subió 6 veces, cuando la economía apenas creció 30. 6 veces. Claro, la gente quiere, el obrero quiere estar allá arriba. Esa es la cláusula gatillo. El empresario quiere estar acá abajo, pero es más sutil. No dice bajar el salario, dice el tipo de cambio no es competitivo, que es lo mismo de decir bajarme el salario. ¿Ok? La verdad no está en ninguno de los dos lugares, pero una parte importante de la inflación está explicada por el deseo de uno de ir arriba y del otro de ir abajo. Después voy a hablar de inflación en este concepto. Ahora estamos acá. ¿Dónde estamos? Estamos básicamente en equilibrio. Pero no es un equilibrio que a ninguno le guste, porque la gente está esperando volver para arriba. Y no se puede. No hay manera de volver mientras no crezca la torta. Esta es la cuenta corriente, digamos, del periodo 94-2002. Miren, por favor, el extraordinario superávit del 2002, que todo el mundo dice que es por la devaluación. Miren la cuenta capital. Ya lo que pasó es que salieron los capitales. Al salir los capitales, digamos, bajaron las importaciones, cayó el Producto Bruto 11%, el desempleo se fue al 26%. Esto puede volver a repetirse. ¿Ok? Porque más que yo tenga ajuste, si no hay confianza, la gente busca protegerse. Y al buscar protegerse produce sobreajuste. Terminé con la herencia. La herencia básicamente significa hasta ahora tengo un superávit comercial, la cuenta fiscal está relativamente equilibrada, después voy a ver otras variables, pero estoy con baja actividad, con mucha capacidad ociosa, con alto desempleo. Ahora, de golpe vino la inundación, que es el resultado de las PASO. Justo cuando en el mundo se está transformando una guerra comercial en una guerra de monedas. No voy a hablar de ese tema, pero nada más para que recuerden, esta es la PASO del 2015. Le pido que miren la ciudad de Buenos Aires, que miren Santa Fe, que miren Entre Ríos, para comparar con la PASO del 2019. Obviamente, luego tuvo la primera vuelta, el mapa se volvió, digamos, la camiseta de Boca, en la segunda vuelta, donde básicamente es el norte y el sur reciben subsidios, los del medio son los que pagan los subsidios y estaban cansados de pagar los subsidios. Pero en el medio también había algunos que recibían subsidios y que ahora, digamos, perdieron eso y no quieren. Este es el tipo de cambio promedio de los países emergentes. Ustedes notarán que cuando Trump comenzó a hablar de guerra comercial se comenzó a devaluar un poquitito. Argentina. Este es el riesgo país de país emergente. Argentina sin contar cuando llegó a 2.500. Este es el valor de las acciones del emergente, Argentina. Está claro que los mercados, el mundo, como quieran definirlo, decidieron que Argentina se va al demonio. O sea, no creen en Argentina. ¿Cuáles son los riesgos financieros? La elección generó una gran incertidumbre. Nadie sabe cuál va a ser, digamos, la política de este gobierno, lo que van a hacer los inversores y lo que va a hacer el próximo gobierno. Y eso lo que hizo es que el porcentaje de renovación de deuda pase a ser 0. Ningún país del mundo aguanta con renovación 0. Ninguna empresa, ningún banco. Brasil le vence 25% del PBI en un año. Pero nadie le pregunta a Brasil. Todos le renuevan. Y Argentina la renovación es 0. Porque nosotros somos los que hablamos de reestructurar, que no se puede pagar, que hay que hacer la quita. Y si ustedes son un tenedor de activos argentinos, ¿qué hacen? Estas son las cosas. Entonces, lo que hace el mercado es vende todo lo que sea argentino. Cuando vende bonos, cae el precio de los bonos, sube el riesgo país. Cuando vende acciones, cae el precio de las acciones. Y cuando vende pesos y compra dólares, o sube el dólar o el gobierno pierde reserva.
Y eso es lo que pasó inmediatamente después de las elecciones. Inmediatamente. En ese contexto, el gobierno tenía 4 alternativas. Primera alternativa es defiendo el tipo de cambio, no genero inflación, no genero crisis y le dejo poca reserva al que viene. El gran tema es si me alcanza. La segunda alternativa es dejo que se vaya el tipo de cambio a la miércoles. En ese caso, digamos, claramente tengo inflación, tengo crisis social, caída de la riqueza, pero le dejo al próximo gobierno reservas. Si ustedes quieren, Herman González para Cavallo, Reme para La Baña. El tercero era control de cambio. El control de cambio no funcionó nunca en ninguna parte del mundo. Quiero contarle la experiencia de Platón, sacada de cuando Mandel recibió el premio Nobel. Platón lo convenció al rey de Siracusa de darle un valor a la moneda 3 veces el valor monetario para generar una gran expansión de la economía. Para evitar que lo arbitren, puso control de cambio y además le dio al Estado el monopolio de la emisión de la moneda, o sea, la Unión Soviética 2000 años antes. Por supuesto, se le metieron por el costado, le llamaron una inflación de la gran flauta. El rey de Siracusa lo vendió como esclavo a Platón. Lo compraron sus discípulos. La contrapartida es Aristóteles, que era asesor de Alejandro, y le dijo, si quieres tener un imperio, tienes que tener una moneda que circule por todo el imperio. Y para eso esa moneda tiene que mantener su valor. Claramente, Platón era un inflacionista. Digamos, Aristóteles era un ortodoxo. Pero ¿cómo funciona? En el corto plazo, no sé si ustedes se acuerdan cómo eran los trenes cuando van subiendo una cuesta, que van tirando arena en la vía. ¿Ok? Control de cambio lo que hace es temporalmente pone una fricción que demora la pérdida de reserva. Hasta que se arman los mercados paralelos sobre su facturación, digamos, anticipo, todas las cosas que ya conocemos, que inexorablemente van a pasar. Pero mientras tanto me da eso. Y la cuarta alternativa es reestructurar la deuda. Había que elegir. ¿Qué hizo el gobierno? Lo mismo que el 23 de abril del año pasado. Usó las 4. ¿Ok? El primer día claramente no tenía plan B. Claramente dejó ir el tipo de cambio, después intervino. Después dijo, no pago la deuda para poder sostener el tipo de cambio. A los 2 días puso, digamos, control de cambio. La única variable que hoy en día funciona es que los que tengan depósito en dólares lo puedan retirar. Obviamente no tenemos la menor idea cuál es la política. Ellos tampoco. Estos son los depósitos en moneda extranjera de los argentinos. Obviamente, la gente que dijo, me van a robar, me van a poner un corralito. Pero si ustedes miran cuidadosamente, los depósitos privados cayeron de 32.500 a 21.900. ¿El gobierno cómo lo pagó? Sacándole la plata que tiene en el Banco Central, la cuenta corriente, canceló crédito por 2.000 millones de dólares. Alguno de ustedes lo habrá sufrido. Los bancos están diciendo, no te puedo dar crédito en dólares, te voy a dar crédito en pesos. Eso está pasando. Y aumentó el efectivo, ¿para qué? Para que cuando la gente vaya al mostrador, puedan mostrarle que tienen, digamos, la plata. Al día de hoy quedan 21.900 y tienen casi 13.000 millones de liquidez. Se pueden aguantar una corrida todavía de 13.000 sin cancelar crédito y más de 13.000 cancelando crédito. Obviamente esta corrida comenzó a pararse. ¿Okay? Entonces ahora está perdiendo 80, 100 millones. Entonces, el efectivo es adicional a las reservas para el caso de corrida. Esto es lo que le pasó a los préstamos en dólares. Este es el plazo promedio. Es para ver qué otro instrumento tienen los bancos en el caso, digamos, de que se acentúe la corrida. Esto es en pesos. Y lo mismo medido en tipo de cambio en dólares. Milagro, no cayeron los depósitos en pesos. Cayeron los depósitos en plazo fijo, pero subieron las cuentas corrientes. Interesante, ¿cómo financiaron eso?
Miren por favor el LELIX. Todo el mundo habla del LELIX y no se dan cuenta que el LELIX es la contrapartida de un depósito. Como el banco no puede comprar dólares, directamente lo que hace se lo presta al Banco Central. Cuando le caen los depósitos, ¿qué hace? Digamos, va y cancela los LELIX. Entonces, cuando la gente lo trata como un instrumento separado, no, es el mismo, que es cuántos son los depósitos en dólares. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto pueden caer los depósitos en peso y comprar dólares? No hay manera, solamente por experiencia histórica. Y acá tienen la caída. La caída más grande fue en el año 89, que cayó a 9 puntos del producto. Quiero aclarar, en el año 89 el tipo de cambio se fue de 17 a 670 en 5 meses, 42 veces. En el mes de junio la inflación fue 200% y la inflación anualizada 3000%. ¿Puede pasar eso ahora? No en este momento. ¿Okay? No puede pasar en este momento. El año que viene es otra historia. Y esto es el Banco Central. Sus pasivos son base monetaria y el LELIX. La base monetaria casi no cayó, cayeron los LELIX. El gobierno tiene reservas para hacer frente a estas 3 demandas. Entonces, lo que tiene que calcular es cuánto es cada una de la demanda potencial frente a las reservas que tiene. Y para eso hay que saber cuánto tengo de reservas realmente. Entonces, una de las grandes dudas es el swap de China. El swap de China, en teoría, se usa nada más que para operaciones con China, pero el dinero es fungible. Pero en el acuerdo con el fondo está que no se puede usar digamos, la plata de China, ni para defender la moneda, ni para pagar deuda. Pero ya no hay acuerdo con el fondo. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos, me dan menos plata, digamos, de golpe tengo la plata del swap de China para usarla. Entonces, estos son los límites del mercado de cambio que le pusieron. Este es el sistema diabólico. Yo rompí del año pasado mi bajo perfil para 2 temas. El primero fue vaca muerta, un estudio que nos tomó más de un año, y el segundo fue para decir que esto es un adefesio, diabólico. Bandas del 30% en un país que piensa en dólares, y bandas que no son bandas, porque cuando llega arriba podrá vender previa licitación. Llegó arriba y las perforó como, digamos, en un solo día para arriba. Digamos, no entienden cómo opera una economía dolarizada. No importa que la economía argentina no sea dolarizada de derecho. Más del 75% de los activos financieros argentinos están en dólares. Y la unidad de cuenta para toda transacción a mediano plazo es en dólares. Por lo tanto, fundamental que el tipo de cambio nominal sea estable. Ahora, yo no puedo fijar el tipo de cambio nominal si tengo un déficit fiscal, si emito y cosas por el estilo. Ahí tiene cómo lo perforó. Pero ahora apareció una banda, apareció una brecha, que es bastante moderada por ahora la brecha. La experiencia histórica me dice que si persiste, va a dejar de ser moderada. Luego me hacen el reperfilamiento de deuda. Entonces, acá le quiero mostrar un cuadro de cómo se resume el problema de la deuda. Prepaso, bajo el supuesto que se refinanciaba 30% de las LETES, el gobierno tenía cubierto todo el financiamiento del año. Para el año siguiente, si poníamos 0 de refinanciación, por un problema, digamos, de inseguridad o de falta de certeza, me faltaban 31.000 millones de dólares. Pero miren lo que pasó. Ya no tengo superávit fiscal, tengo un deterioro. Perdón. No me renovaron las letras, el fondo no me dio la plata, me cancelaron las RIPO, y a favor tengo que los vencimientos en peso con un tipo de cambio más alto son menos dólares. Entonces ahora, a este año me faltan 5.000 millones y el año que viene 27. Pero con el reperfilamiento, lo que hice es bajé 8.000 millones este año, que lo pasé al año que viene. Entonces tengo cubierto este año y el año que viene me faltan 35.000 millones. Si yo no doy confianza
y no consigo financiamiento, no tengo manera de financiar el año que viene. ¿Ok? Esto es como ustedes harían en su empresa. Y además el fondo no prestó. Yo contaba, digamos, mi propia experiencia negociar en el año 75 con el fondo. Me mandan a negociar. Iba a comenzar un día lunes y me pasan un papelito debajo de la puerta. El ministro que me había mandado, digamos, había renunciado y no me avisó a mí. Entonces le digo, fondo, venga, vamos a negociar porque hay que negociar de todas maneras. Y me dijeron, Ricardo, todo lo que sea automático, caída de precios de exportaciones, etcétera, etcétera, ya. Todo lo que sea en base a capacidad de repago futuro, las nuevas autoridades. Eso es exactamente lo que le acaban de decir. Porque el fondo lo que busca es capacidad de repago. ¿Ok? Asegurarse que le van a repagar. Bueno, este es el problema que tenemos. Ahí está el perfil de vencimiento, el original y el nuevo. Esto es, digamos, la deuda privada y pública, por provincias. Todo eso lo pueden ver ustedes después. Lo que estoy tratando de decir es, al no haber refinanciación, tenemos un flor de problemas financieros. ¿Ok? Que hay que resolverlo de alguna manera. Impacto sobre la inflación. Así es como lo medimos. Pero estas son las verdaderas variables. ¿Cuál era la estrategia del gobierno? Fijar el tipo de cambio, que los márgenes estén controlados, que no suban los servicios públicos y la única variable que quedaba era salario. Si salarios subían 50%, la tasa de inflación iba bajando marginalmente al 20%. De golpe, el tipo de cambio se me fue. Al mismo tiempo, como yo tengo incertidumbre, ¿cómo hacen ustedes si tienen un precio ligado al dólar y tienen que, digamos, vendérselo a alguien? ¿Cómo hacen para fijar el precio? ¿Le fijan el tipo de cambio de ahora? No, tienen que hacer un supuesto para adelante. Por eso es que yo en mi libro digo, una devaluación exitosa se pasa a precio 90% en 12 meses y una mal hecha 110. ¿Ok? Y al mismo tiempo nos comenzamos a volver populistas a última hora. Entonces, el resultado de todo eso es claramente la inflación. Agosto no fue tanto porque me tomó nada más que 18 días y es promedio contra promedio. Septiembre claramente va a ser más alta. Acá es como se fijan los verdaderos precios. Entonces, ¿cómo se baja la inflación? Bajar la inflación en el corto plazo es un fenómeno mucho más complejo que fijar una tasa de interés o fijar una variable nominal. No hay que tener déficit fiscal, no hay que emitir, hay que estabilizar el tipo de cambio nominal y hay que romper la calecita de la indexación y de los precios relativos. Todo simultáneamente. La última vez que se hizo fue Cavallo. Y la inflación bajó a 0 en 2 meses. ¿Okay? Hay que atacar todas las variables al mismo tiempo. No se puede, esto es corto plazo. Sí, largo plazo, digamos, dentro de 8 años es todo monetario. Pero en el corto plazo, no. Miren esto. Esta es la tasa de inflación, 18 meses, 1 año, 9 meses, venía bajando. Miren la base monetaria. Ya no puedo hablar de rezago monetario. Miren tipo de cambio. Bueno. Ahora, saco la bola de cristal, ¿ok? Y todo lo que voy a decir son especulaciones, léase estupideces. ¿Cuáles son los antecedentes? La economía está en recesión. Eso tiene una sola ventaja. Y es básicamente que hay capacidad ociosa de capital y de mano de obra. Hay una elevada tasa de inflación. Hay un gasto previsional y social ajustable con ley de movilidad jubilatoria, salarios con cláusula gatillo y contratos indexados. O sea, bajar la inflación es bastante complicado. Hay un deterioro fiscal. Ahora hay un bajo nivel de reservas. Hay financiamiento nulo. No hay ninguna expectativa de suba de precios internacionales, más bien a la baja. No vamos a tener repetición del periodo 2005-2011. ¿Ok?
Esto me hace acordar mucho a 72, 74. Y hay un superávit comercial que me da tiempo al principio. Ahora, ¿cómo logro financiamiento? Le puedo usar los encajes de los depósitos en dólares, puedo usar el swap con China, sinceramiento fiscal. ¿Saben lo que eso significa? La propuesta, digamos, de alguno de los integrantes de ponerle un impuesto especial a los que blanquearon. Es inconstitucional. Usar los hidrocarburos no convencionales, grave error. El no convencional cae la producción 70% en un año. Es minería. Hay que estar permanentemente invirtiendo. No es como el convencional que yo me agarro el costo hundido y sigo viviendo de esto. Entonces, solamente para mantener estable la producción de petróleo y de gas, tengo que invertir 4.000 millones de dólares por año. Queda claro lo que estoy diciendo. Que haya nuevo flujo de financiamiento. ¿Quién puede ser el único? China. Le puedo poner impuesto a las exportaciones, puedo tratar de minimizar la salida de capitales, reestructurar, acordar con el fondo, privatizaciones, no. Fondo de garantía de sustentabilidad. El problema es que dentro del frente de todos, o sea, no voy a decir dentro de los potenciales ganadores, porque todavía está Labaña, están otros candidatos, digamos, dentro del Frente para Todos conviven dos visiones completamente distintas. Los heterodoxos y los moderados, que son intervencionistas, pero que son más moderados. De resultado ganador a esto tenemos tres escenarios posibles. Un gobierno de moderados con apoyo de gobernadores peronistas y sindicatos, del mercado y de organismos internacionales. Menem Cavallo. ¿Ok? O sea, la posibilidad que se den cuenta de la restricción presupuestaria, digo, no tengo otra alternativa, vamos a ir por este camino, digamos, para tratar de conseguir financiamiento. Alberto Fernández intenta equilibrio entre las corrientes moderadas y reclamos heterodoxos. Es decir, conozco la restricción presupuestaria, pero tengo que vivir y le doy algo a los heterodoxos. Y la tercera es gobierno de heterodoxo. Esto todavía no se decidió. Todavía no sabemos cómo es la pelea interna, al menos yo no la sé. Acá hay gente que sabe más que yo, que tiene más experiencia política, pero yo no la sé. Lo que estoy seguro es que va a haber una discusión interna fuerte. Entonces, veamos. En el primer escenario, le pueden dar la probabilidad que quieran, digamos, claramente baja. Hay un reconocimiento de la restricción financiera. Esto es lo mismo que decir, reconozco que hay una ley de gravedad. ¿Ok? Digamos, reconozco que hay una ley de gravedad. Busco financiamiento con suba de impuestos al campo, retenciones ad valorem, a los bancos, ganancias de tipo de cambio y a los patrimonios. Hago una renegociación amigable de la deuda y reperfilamiento con el fondo. El fondo está dispuesto a hacerlo contra reformas estructurales. Podría conseguir el desembolso de los tramos restantes de acuerdo al acuerdo vigente, pero tengo que mantener el equilibrio fiscal. Hago un acuerdo de precios y salario suave. Es decir, congelo los precios y el aumento de salario no es tan grande. Hago acuerdos para fortalecer el desarrollo de Vaca Muerta. Acá no tengo tiempo para decirlo, pero Vaca Muerta, que es algo fantástico, en un día dejó de ser viable. Al subir la tasa de riesgo país, o sea, la tasa de descuento, y al congelarme el precio, digamos, automáticamente pasé a la zona de inviable. Por supuesto, van a seguir todavía por un tiempo esperando que esto cambie. Pero claramente, si yo quiero basarme en eso, tengo que hacer un acuerdo, digamos, sensato. Reforma previsional, como mínimo, la edad jubilatoria y reconocer que, digamos, hay una cantidad de empleados en negro y tengo que blanquear la parte de empleados en negro. Comienzo con cepo, pero termino eliminando el cepo. Hay una recesión inicial porque nadie me presta plata, no importa que sea San Alberto. ¿Ok? El resultado es que al principio todo el mundo va a querer ver, entonces nadie me va a prestar plata. Entonces, pero si soy ortodoxo, entonces primero hay una recesión inicial, pero luego, en la segunda parte del año, puede comenzar a mejorar la economía.
Vamos al segundo. Presiones del ala heterodoxa poniendo en jaque la consistencia del programa. Se inicia con un pacto fiscal, suba de salario y jubilaciones, congelamiento de precios, pero más fuerte. No hay reforma política, no hay reforma constitucional. Se logra un acuerdo con tenedores locales, pero una cosa que no aclaré. El año que viene solamente vencen de legislación extranjera 3.500 millones de dólares. Casi todo lo que vence es legislación nacional o pesos. Los grandes vencimientos son 2021 y 2022. Eso da un enorme tiempo, porque eso implica que no necesito patear el tablero donde me vengan los cross default y me vengan los fondos buitre. Me da tiempo para hacer la negociación amigable. El sueño de todos los industriales. El Banco Industrial quebrado 4 veces en la historia argentina, pero de todas maneras seguro. Suba de impuestos más severo que en el anterior, pero no compensa el aumento del gasto. Hay emisión para financiar la brecha, se cae el acuerdo. Sube la brecha cambiaria poco a poco, se deteriora el sector externo, por menor crecimiento de las importaciones, le ponen restricciones a las importaciones, se endurece el control de cambio. La economía muestra inicialmente, digamos, signo de crecimiento porque le doy plata. O sea, doy aumento de salario, emito, doy plata y entonces, por supuesto, estoy usando capacidad ociosa. Pero después se agota y comienza a ir a inflación y a mercados paralelos. Y eso comienza a producir cambio. Y finalmente, lo mismo que pasó en el 16, el gradualismo era inconsistente. Entonces, el gradualismo llevaba a un shock o a un desastre. ¿Okay? Acá es lo mismo. O me voy a la A o me voy a la C. Este esquema no dura. La C. Populismo económico, falta de reconocimiento de las limitaciones de financiamiento, limitaciones a la libertad individual y cambios políticos. Quiero aclarar, digamos, que ya alguien dijo de que no hace falta endeudarse porque tenemos el Banco Central. Entonces emitimos y entonces no hace falta endeudarse. Hay controles de precio y de salario, con aumento de salario y jubilaciones disociado de la productividad, junta de granos o instituciones similares para intervenir en los distintos mercados, todas deficitarias, emisión para financiar el déficit fiscal y para el apoyo crediticio, suba fuerte de la demanda agregada, puede llegar a crecer 5 o 6% inicialmente, la gente va a estar muy contenta, incremento de la actividad, deterioro del sector externo muy rápido, sube la brecha cambiaria, al cabo de un tiempo aparecen las escaseces, si hay memoriosos se van a acordar 74 o 75, aumenta la inflación y produce crisis económica. Y a partir de ahí, para cualquier lugar. Lo que yo acabo de hacer es ciencia ficción. No tengo la menor idea. Lo único que hice es escuchar lo que dicen, ponerlo en un esquema, tratar de ponerlo junto, ver la experiencia histórica argentina y de ver cuáles son los posibles escenarios. Si Argentina no resuelve los primeros problemas que hablé, todo esto es un ciclo económico, puede ser más corto, más largo, y finalmente seguirá aumentando la pobreza, y termino diciendo lo mismo que dije en AE hace 10 días, y el país se vuelve invivible. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tengo varias preguntas. Por un lado, se está hablando mucho en estos días con respecto a una posible dolarización, o hay gente que vuelve a plantear la idea de una dolarización. Acá alguien me chusmeaba en un recreo y me dijo, pregúntale a Arriazu, porque él en el 2001, en este mismo escenario, planteaba de la necesidad de una dolarización. ¿Hay margen hoy para que cualquiera sea el candidato de repente plantee, bueno, vamos a dolarizar? Voy a ser mucho más preciso. Argentina está dolarizada de hecho, no de derecho. Hemos aplicado una vez más el animémonos y vayan. Yo me dolarizo, pero el país no. Es un caso muy parecido al de Israel hace 20, 30 años, donde la inflación era 500% y tenía los mismos problemas Argentina. Israel trató de dolarizar y políticamente no pudo. En Argentina yo creo que políticamente es imposible, aunque es lo que hay que hacer, pero es políticamente imposible. Cuando la gente hace cálculo de qué tipo de cambio se necesita, eso no es así. Lo que sí se necesita
es un prestamista de última instancia. A mí en la década del 90 me tocó explicarle a Volcker y a Kissinger convertibilidad. Volcker todo el tiempo hablaba de la independencia del Banco Central. Y yo le decía, pero si no hay independencia de política monetaria, bajo un esquema de la política monetaria la determina el mercado. Lo que necesitamos es un prestamista de última instancia. No entendió. Kissinger en 3 minutos entendió, porque había vivido la hiperinflación en Alemania. Y pasamos 1 hora discutiendo Alemania, Estados Unidos y cosas por el estilo. Pedro Po intentó conseguir que la Reserva Federal sea prestamista de última instancia. Quiero aclarar, un banco no puede, digamos, tener 100% de encaje y por lo tanto tiene siempre una parte de los depósitos prestados. El prestamista de última instancia es para cuando tenga una corrida y no pueda cobrarle a los que tomaron el crédito, alguien te tiene que prestar esa plata. En Hong Kong era China. Hong Kong tuvo varias corridas, Hong Kong tiene un sistema de currency board, era China. Entonces, claramente, Argentina piensa en dólares. Yo creo que es imposible. Lo que hay que hacer es simular un sistema de dolarización, que es la que hizo Israel después. Israel, cuando no se pudo poner de acuerdo, fueron a ver a 4 economistas, digamos, muy importantes de Estados Unidos, le dijeron, tiene que hacer esto, esto y esto, pero tiene que estar firmado por los 2 partidos más importantes, y lo tienen que cumplir a rajatabla. Y lo hicieron. Y durante 10 años no aplicaron metas de inflación, porque en un país de alta inflación no se puede aplicar metas de inflación. Primero hay que bajar la inflación. La meta de inflación es para una cosita chiquitita, no para eso. Entonces, la respuesta es, para terminar, yo soy partidario del año 80. Hay varias bombas que va a tener que desactivar quien venga, pero ya han, de hecho, gente de Frente de Todos declaró o declara constantemente hay que bajar las tasas de interés, hay que bajarle las tasas de interés a las LELIQ. Acá dice, bueno, los bancos son los ganadores, hay que bajarle las tasas. ¿Cómo te imaginas que se hace eso? Vamos a separar en 2 partes. ¿Qué es una LELIQ? Alguien va, pone un depósito en un banco, el banco no puede comprar dólares porque tiene prohibido comprar dólares, entonces tiene 2 alternativas. O la presta al público en general o se la presta al Banco Central en la forma de LELIQ. Es la contrapartida de un depósito no prestado. ¿Por qué no la presta? Y cuando hay incertidumbre, hay una cosa interesante. Los bancos dicen, no tengo nadie a quien prestarle que no necesite la plata. Y la gente dice, no tengo ningún banco que me preste la plata para que no se la devuelva. Entonces, en el medio hay un pequeño espacio para prestar, que en realidad el mercado crediticio en términos nominales ha estado completamente estable, nominales, o sea que cayó en términos reales por más de 1 año. Eso, entre paréntesis, bajó la demanda agregada a $20.000 millones. La tasa de interés, el principal problema de la tasa de interés es lo que se llama la carga frontal de la deuda. Si yo tengo 0 de inflación, 7 de tasa nominal de interés, la tasa real es 7. Si yo pido prestado 200.000 pesos a 20 años, yo pago 1.300 pesos por mes. Si la tasa de inflación se eleva a 30, para que la real sea 7, la nominal tiene que ser 39. El mismo cálculo me da una cuota de 5.000. Nadie puede pagar la primera cuota y la última no pago nada. Por eso es que desaparece el crédito a largo plazo y la única solución son cuotas crecientes. Es la única solución. El problema es que cuando sube mucho la tasa nominal, el peso de la carga frontal es tan grande que el endeudado no tiene la plata para pagarla. Y entonces necesariamente genera un problema. Pero la solución no es bajar de prepo la tasa de interés. Yo creo que la tasa está alta. Yo escribí una columna, digamos, hablando del nudo gordiano, digamos, hacia el mes de febrero, diciendo que el problema que había era que el Banco Central le iban todos en la licitación del LELIQ con un margen así, no podía bajar, que tenía que en una de las licitaciones no aceptarla para bajarla. Me llevé la gran sorpresa que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es el nudo gordiano. ¿Okay? Y la segunda sorpresa es que tampoco sabe, digamos, cómo lo arregló Alejandro.
que la cortó directamente y dijo, da lo mismo desatarla que cortarla, digamos, bueno, era parte de la predicción, del oráculo. Bueno, yo creo que hay que bajar la tasa, pero acá se cree que pueden bajar la tasa de prepo para incentivar el crédito. Si no hay confianza, lo que va a hacer eso es que bajen los depósitos y por lo tanto que haya corrida para el mercado cambiario. Y si hay control de cambio va a haber más brecha. Entonces, por definición, la manera de bajar la tasa es eliminar la inflación. Digamos, yo insisto con la misma palabra, con la inflación no se convive, se la mata antes que nos mate a nosotros. O sea que quien plantee, cualquiera sea, vamos a bajar la tasa X puntos o apenas asumamos, es muy difícil pensar que se baja la tasa de golpe, digamos, que va a llevar varios meses la baja de tasa, o debería al menos. ¿Ustedes conocen lo que fue la famosa bicicleta de los valores nacionales ajustables? ¿Ok? El gobierno prestaba dinero al 6%, había centralización de depósitos, nacionalización de depósitos, los bancos actuaban por cuenta y orden del Banco Central, pero la inflación era el 6% mensual y los valores nacionales ajustables además tenían inflación más 6%. Y los bancos prestaban al 6% anual. Entonces usted se da cuenta que era el negocio, conseguir el crédito, comprar los bonos, ponerlo como colateral, conseguir otro crédito, y esa es la verdadera bicicleta. Pero además el Banco Central intervenía para impedir que ajuste el precio del bono, con lo cual era ganancia asegurada. El tema era tener un banquero amigo. ¿Okay? ¿Qué probabilidades le asignás, un poco está relacionado con esto, a la posibilidad de que esto se termine resolviendo a la antigua usanza, de repente con un bono, un Bonex? ¿Que se resuelva qué problema? El de las LELIC. No, la LELIC es un bono. Digamos, el tema sería que le den a los depositantes un bono, que es lo que hicieron en el 89 cuando hicieron el plan Bonex. ¿Okay? Pero eso agrava el problema en lugar de resolverlo. La LELIC se resuelve solo. Se resuelve o porque prestan el dinero o porque se llevan los depósitos. Digamos, no hay que entrar por el lado de las LELICs, hay que ver, por eso puse yo todos los cuadros, para que ustedes vean cómo es la relación entre todas las variables. Después, hay muchísima expectativa con quien venga, que es plantea un plan de estabilización y que de alguna manera prendamos velas y el plan funcione. ¿Cuándo funcionó de un plan de estabilización y crees que puede funcionar de un plan de estabilización? Mire, yo comentaba la otra vez que la primera crisis que a mí me tocó vivir fue en el año 67. Y a partir de ahí viví una cantidad enorme de crisis, son todas idénticas. Argentina hubo buenos planes de estabilización. El plan austral fue un plan muy bien diseñado, con desagio de moneda, con todo lo que hay que hacer, que lamentablemente las autoridades políticas no lo entendieron y en 20 días lo rompieron con un aumento de salario. En 20 días. La convertibilidad al principio funcionó fantásticamente bien. Si ustedes vieron las cifras de la contabilidad que yo presenté, entre el 93 y 97, la tasa de crecimiento fue 4,7% y la productividad total de los factores creció al 2% por año. O sea que nuestro sector productivo, dadas las reglas del juego, es capaz de ser competitivo. El problema es que cuando tienen que estar todo el tiempo buscando sobrevivir, no son competitivos. Entonces, un plan de estabilización tiene que tener los elementos que ya les dije hace rato. No tiene que haber déficit fiscal. No tiene que haber emisión del Banco Central para financiar al gobierno. Hay que financiar puramente la demanda de base monetaria. El tipo de cambio nominal tiene que ser estable y hay que romper la indexación. Ahora, si yo comienzo con aumento de salario, le pongo indexación, cuidado que no se atrase el tipo de cambio, nunca voy a tener un programa de estabilización. Eso no son programas de estabilización. Yo te voy a tirar un par de premisas y vos decime si son compatibles una con otras. O frases. Vamos por un acuerdo salarial y de precios. Vamos a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Vamos a bajar las tasas de interés y reducir la renta del sector financiero. Vamos a hacer una reforma laboral sector por sector. Por ahora no vamos a tocar va a ser una reforma previsional. Por ahora
no vamos, se viene una reforma tributaria y, ¿qué más? Y vamos a hacer que paguen los que más tienen. Todo eso se puede hacer. ¿Hay algo de eso que no te cierra? ¿Por dónde comienzo? No. A ver, un acuerdo de precios y salario es una forma de romper la indexación. Si va acompañada con equilibrio fiscal, estabilidad del tipo de cambio, regla del juego estable, es algo que contribuye porque para la inercia inflacionaria. No es algo para hacerlo permanente, pero para la inercia inflacionaria. Perdón, me acordé de una, ¿te puedo agregar? Sí. Vamos a negociar con el fondo para que nos deje tener algo de déficit o un déficit un poco mayor los primeros 2 años. Okay. Vamos al segundo. Vamos a ponerle plata a la gente en el bolsillo. La participación del consumo en el PBI argentino es la más alta de cualquier país del mundo y subió 10% entre el 2004 y el 2011. Si yo aumento el consumo, baja el ahorro. Entonces las dos alternativas son o dejo de invertir o me endeudo. No hay otra alternativa, es Luca Pacioli, es contabilidad, digamos, de partida doble. Entonces, cuando yo digo, le voy a poner plata a la gente en el bolsillo, la gente necesita plata en el bolsillo, pero tiene que ser plata genuina, producto del crecimiento económico. Entonces hay gente que dice, no, pero un poco de plata es como el burro de arranque, digamos, que comienza a hacer funcionar la cuestión. Puede ser. Es más, como hay capacidad ociosa, yo puedo compensar con aumento de actividad que me aumenta la productividad el impacto, digamos, de ese aumento de salario. Pero tiene que ser bien medido y tiene que ser completamente acompañado con los equilibrios macroeconómicos. Si yo además quiero dar crédito, si además quiero financiar con déficit fiscal, si yo financio con déficit fiscal, alguien me tiene que financiar. En un momento donde el mercado no me está financiando, entonces, ¿quién me va a financiar el déficit fiscal? La emisión. Si yo hago emisión, al principio me aumenta el gasto agregado, me aumenta actividad económica, pero después todo eso comienza a ir al mercado paralelo, comienza a aumentar la brecha y comienza a aumentarse, digamos, las distorsiones. Entonces siempre se dice, no, pero pongo control de cambio, pues ya expliqué que el control de cambio no funciona. Digamos, acá hay un caso de pobreza extrema que hay que combatir. El hambre no espera, pero el hambre es una cosa y otra cosa es 21 millones de cheques todos los meses. Entonces, mientras yo no cambie para que crezca la torta, estoy invitando más gente a cenar en una comida que se hace más chica. Supongamos que todas estas son, digamos, frases electorales y que después se cumple tu plana en estos 3 escenarios que planteaste. Vos ahí decías, recién después del primer año la cosa puede empezar a dar vuelta. ¿Eso es de mínima? O sea, hay que esperar un año entero muy malo. No ¿Es imposible saberlo? Perdón. Lo que nosotros sabemos, cuando yo hablé del sobreajuste, es si no me prestan, o sea, si los mercados no vuelven a creer en mí o consigo a alguien que me preste, yo no tengo manera de resolver el problema de financiamiento. Y mientras más plata dé, el único mecanismo que tengo de financiamiento, que es el superávit comercial, comienza a desaparecer. Entonces, el crecimiento viene en ese tipo de contexto cuando la gente deja de sacar dinero. Una cosa que no puse es, cuando tuvimos en el año 2002 la gran recesión, el crecimiento comenzó a venir cuando en lugar de sacar 20 puntos de producto del sector privado comenzó a sacar 10. Porque esos 10 puntos del producto que no salen son 10 puntos que se agregan a la demanda interna. Entonces, lo que uno tiene que lograr es que la gente tenga confianza y diga, yo quiero quedarme en Argentina. El problema es que si cada vez que alguien confió en Argentina
lo estafamos al que confió en la Argentina, digamos, cada vez van a creer menos. Me surge acá, que me pasaron el papel que tenemos el tiempo cumplido, pero me quiero tomar la licencia, si me aguantan, de una última pregunta. Básicamente esta pregunta tenés que ser el oráculo de Delfos, la pitonisa, tener la bola de cristal y todo junto. Pero la realidad es que da la sensación, a raíz de lo que sucedió después de las PASO, que el tiempo de octubre a diciembre es una eternidad. Y en esa eternidad, en el medio, también la economía frágil como está, todo el mundo empieza a especular y se puede pasar esto, el otro. ¿Cómo te imaginás vos la transición después del 27 de octubre? No sé, hay un montón de rum que se maneja en el sector económico desde, van a tener que emitir 200.000 millones de pesos, van a tener que incrementar, cerrar más el cepo, puede haber corralito, ¿no? Digamos, ¿cómo te imaginás vos esa transición? Bueno, primero quiero contestar una cosa que dijiste hace rato. El escenario A no es mi escenario, ¿ok? Digamos, yo haría una cosa mucho más distinta. Yo lo que traté es de, escuchando lo que se dice, armar cosas relativamente coherentes, digamos, pero lo más probable es que la verdad sea completamente distinta a los tres escenarios. Segundo lugar, hay mucho interés de ambas partes de llegar a las elecciones con tranquilidad. Vamos a ser claros, tenemos manifestaciones todos los días, pero parecen chicos de colegio inglés. ¿Okay? Digamos, todo ordenadito, digamos, el grupo de los 20 parecía, digamos, un relojito hasta tal hora y cosas por el estilo. Después de las elecciones, ya no está el ataúd del niño iglesia. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa de ambas partes. El gobierno puede decidir rifar todas las reservas, digamos, el resto puede querer, digamos, que se vaya ya, como ya lo dicen algunos. Lo más probable es que los que vayan a gobernar digan, no, espera tranquilo que yo necesito armar mi equipo, necesito pensar, digamos, las cosas, porque todavía no tengo nada pensado. Entonces, todas las alternativas son posibles. En la primera etapa, lo más probable es que las reservas alcancen, que está tranquilo el mercado cambiario relativamente, que eso se siga relativamente tranquilo. En la segunda es posible que se acelere un poco más, pero nadie sabe la intensidad de lo que puede pasar entre octubre y diciembre. Nadie. Ricardo, bueno, muchísimas gracias. Un lujo escucharte. Pido un aplauso para Ricardo.